ver aislamiento social en igualdad de condiciones en todos lados, que no era lo mismo, digamos, un chico o una familia tipo de Palermo que en otros lugares. En otros lugares, en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires también, se planteó, digamos, que el aislamiento era comunitario. ¿Por qué? Porque, digamos, no se podía practicar en viviendas chicas, abarrotadas de gente. Entonces, digamos, quedó claro, se puso, digamos, sobre la mesa una realidad que nosotros ya conocíamos y que era la desigualdad, que nuestro proyecto político tenía que volver a intentar saldar. Ahora bien, el tema de la desigualdad y de la brecha digital ya era conocido por nuestro proyecto político. Nosotros, Gustavo, yo y varios compañeros que estamos acá, formamos parte, somos militantes de un proyecto político que generó en el gobierno de Cristina el Conectar Igualdad. Y eso fue en el año 2010. Fue exactamente 7 años después del plan El hambre es más urgente, con el cual, digamos, empezó, digamos, a caminar Néstor Kirchner en el año 2003, empezó, digamos, a caminar la Argentina. En el año 2003, Néstor, digamos, lo primero que se planteó en términos de políticas sociales, que es el palo de donde vengo yo, fue el hambre más urgente. Ahora, en el 2010 se advirtió, digamos, de que la desigualdad no solamente es monetaria, sino que para acceder, digamos, a la igualdad hay que acceder a determinados bienes y servicios que ineludiblemente hacen al desarrollo de una persona, de un niño, de una niña, de una familia, de una sociedad. Y de ahí, digamos, el conectar igualdad para acceder a las tecnologías de la información y el conocimiento. La suspensión de clases puso esto en una evidencia realmente dramática, ¿no? El Conectar Igualdad en el 2015 había entregado 5 millones de computadoras y había generado también, cuando se va avanzando se van descubriendo los problemas de conectividad, de en tal lado hay tal, ¿no? En su momento, digamos, a Rodríguez Sá, cuando hizo internet para toda la provincia, lo miraban como raro, como algo medio snob, el tipo estaba adelantado, pero digamos, se iba avanzando, se iban entregando computadoras a chicos, a sus docentes, se iba entrenando a los docentes en esto, es decir, se hizo un avance muy fuerte. Bueno, no les tengo que explicar que en el 2016 esto dejó de ser así y se llegó, digamos, a la locura de que no solamente se discontinuó y se revolvió, digamos, el programa hacia las provincias, se lo desfinanció, sino que no se repartieron más computadoras y el presidente se jactaba, el anterior presidente que hoy se pasea en Europa, se jactaba de decir entregar, digamos, asado sin parrilla, sin preguntarse qué podía hacer él para generar parrillas, digamos, ¿no? Para que la gente pudiera acceder a asados, que también lo dejó de comer, y los dejó, digamos, sin computadoras y sin internet, y realmente generó una situación tremenda. Bueno, hoy nuestro gobierno después, en vez de 7 años, en 7 meses pone sobre la mesa una medida que Gustavo creo que nos va a contar, a iluminar, que a mí me entusiasmó, porque, digamos, viene sobre la muestra de un gobierno popular, como decía Evita, en donde se ve una necesidad, nace un derecho, y esto no es un eslogan también de lo de Evita, ¿no? Se pone sobre la mesa la necesidad de generar condiciones políticas públicas para que se regule el derecho a la conectividad, que es inexorable, que nosotros, digamos, lo tenemos hoy, decían, la ley que rige los derechos de los chicos en Argentina y que se plantea el derecho a la educación, que va como de obvio, pero también se plantea el derecho y el principio de la igualdad y de la no discriminación. Y acá empiezan las aristas, ¿no? En nuestro distrito, por ejemplo, Rodríguez plantea que algunos niños tienen que acercarse a las escuelas, los chicos pobres, obviamente, porque no tienen computadoras ni internet. Y en vez de preguntarse
como sí hizo para otras cosas la ciudad más rica de la Argentina, preocuparse de qué puede hacer él para entregar computadoras e internet, los expone a los contagios a ellos, a los pibes, a las pibas, a sus docentes y a sus familias. Y esto me parece que es inadmisible que nosotros no defendamos el derecho justamente al principio de igualdad que tienen que tener todos los pibes y pibas en nuestro país. Esto, lejos de hablar me parece que con las utopías nosotros vamos caminando, vamos forjando y vamos rompiendo los límites de lo existente para transformar la realidad. No nos tenemos que quedar con por ejemplo, en la Argentina no había para comer, y bueno, y entonces ya está, digamos, porque digamos, ya está el IFE, está, digamos, los ATPs, están, entonces bueno, ya está. Me parece que el gobierno de Alberto vuelve a remarcar de una manera que a mí me enorgullece, que alguna vez un compañero nuestro lo caracterizó como el tercer gobierno kirchnerista, es un gobierno popular, que pone sobre esta necesidad un principio de regulación del Estado en un lugar donde ¿quién puede estar en contra? Solamente, digamos, los que están a favor de las minorías y de las corporaciones. Así bueno, no me quiero extender más, yo le quiero pasar la palabra a Gustavo y les quería dejar esta reflexión que me parece de que esto, digamos, que al gobierno de Alberto se lo tilda, los agoreros lo tildan de tibio, o algunos que lo señalan con el dedo. Me parece que da muestra, sobre todo con la noticia de hoy, ¿no? del 99% de la deuda arreglada, la ayuda inmensa, digamos, para pasar la pandemia, privilegiar la vida de nuestros compatriotas, y bueno, digamos, hay una serie de medidas que me parece que hacen y que caracterizan al gobierno de Alberto, un gobierno popular, un gobierno que no toma medidas en contra de la gente, y mucho menos de los humildes. Les dejo un abrazo y le paso la palabra a mi compañero Gustavo López, que es un orgullo, es medio raro aplaudir en Zoom, pero bueno, pero va un abrazo para vos, Gustavo, y bienvenido a este espacio. Gracias, gracias Mariano, el abrazo te lo mando yo desde acá. La verdad que coincido en todo con tu introducción. Yo anoté algo que dice para acceder a la igualdad, ¿no? Y parece una frase extraña, ¿cómo hacemos para acceder a la igualdad? Cuando en realidad digamos, uno debería tener como objetivo la igualdad. ¿Y por qué el acceso a la igualdad es anterior a eso? Porque es donde aparece el Estado para generar las condiciones necesarias para que todo el mundo pueda tener acceso y después igualar las posibilidades. Si no abrimos el acceso a acceder, digo, valga la redundancia, a determinadas cuestiones, es imposible después tener condiciones de igualdad. Y pongo un ejemplo. El otro día, yo soy docente en 2 universidades, una de ellas la de José Cepaz, donde es el segundo cordón del conurbano bonaerense, el 95% es primera generación de estudiantes universitarios en su familia, una de las zonas más pobres del conurbano, gracias a la política de 9 nuevas universidades del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ese sector de la población puede acceder. Y el otro día una de las chicas le escribe a una de las docentes que, a pesar de que nosotros hemos conseguido en el gobierno de Alberto, a través del ENACOM, la gratuidad en la navegación de las páginas universitarias, además de las páginas de educación de todo el país, ella tenía un problema, no podía acceder a la plataforma y no tenía plata para cargar su teléfono prepago y entonces no podía acceder a los apuntes porque no tenía plata para cargar el teléfono o ponerle una tarjeta al teléfono. Entonces yo digo, la educación es gratuita,
esas serían las condiciones de igualdad. Pero para tener educación gratuita, o para que efectivamente la educación sea gratuita, tenemos que darles una mano para que accedan a un escalón mínimo que permita después llegar a la gratuidad de la educación. Porque digo, la educación es gratuita, en este caso, en pandemia, en tanto y en cuanto tengas acceso a la conectividad que te permita después navegar de manera gratuita a las plataformas educativas. Si no, no es gratuita. Digo, si no tenés ese mínimo, no podés acceder. Y ese mínimo son las políticas públicas. Ese mínimo es el Estado. Mariano estaba diciendo que lo primero que atendió el gobierno es el hambre. Efectivamente, el 10 de diciembre, Macri nos deja un país destruido, con más de 40% de pobres, con ya 2 dígitos de desocupación y con una deuda externa impagable, la más alta de las tomadas en toda la historia de la Argentina en el menor tiempo. Para que ustedes se den una idea, nosotros tuvimos una acumulación de deuda externa en los últimos 40 años de la vida política argentina a valor actual de 7.000 millones de dólares por año. La de Macri fue de 30.000 millones de dólares por año. Digo, 30.000 millones de dólares por año porque asumió una deuda pública de cerca de 120.000 millones de dólares en apenas 4 años. Digo, rompió todos los parámetros habidos y por haber que existían en la vida política y económica de la Argentina. Entonces, el gobierno de Alberto tenía que hacer 3 cosas: atacar el hambre, renegociar la deuda y, a partir de generar condiciones en la renegociación de la deuda, poner en marcha el aparato productivo. Lo primero que hizo, como decía Mariano, fue atacar el hambre. ¿Cuántas fueron? 4 millones de tarjetas alimentarias aproximadamente en apenas 3 meses. A ver, Mariano va a tener la cifra exacta, pero digo, fue así. Digo, 1,5 millones de tarjetas en enero y en febrero, refuerzos a la UH, aumento de las jubilaciones. Por eso, digo, Los destinatarios son 4 millones porque hay 1,5 millones de tarjetas. Exactamente. Ahí la confusión. Bueno, entonces, digamos, se atacó eso, favorecer a los que menos tenían para después llegar a todos. Mientras estábamos haciendo eso, Martín Guzmán comenzó la renegociación de la deuda, que tiene 3 etapas. Primero, los acreedores privados extranjeros, se logró un acuerdo. Los acreedores privados locales, hoy se llegó a un acuerdo con el 99% de conformidad de los acreedores. Y falta el Fondo Monetario Internacional. Tercer elemento fundamental, que si no arreglamos por lo menos el primer tramo de la deuda, no podíamos poner en marcha el aparato productivo porque vos tenés que tener previsibilidad. Digo, nosotros ahora hemos pateado el primer vencimiento de la deuda para el 2025. Es decir, que todo el mandato de Alberto no va a necesitar pagar capital e intereses. Este año teníamos que pagar 30.000 millones de dólares. Digo, creo que vamos a pagar alrededor de 1.500. A lo que voy es, mientras hacíamos todo eso, estalló la pandemia. Y la pandemia puso negro sobre el blanco las desigualdades existentes. Y una de las desigualdades existentes es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que hace mucho tiempo que dejaron de ser un servicio suntuario para convertirse en un servicio esencial de la vida cotidiana de cualquiera en el siglo XXI. Y yo recuerdo, los viejos sanitaristas cuentan que una de las primeras cosas que propuso el sanitarismo a principios de siglo, y que lo planteaba ya Carrillo cuando era un pibe, un médico recién recibido antes de ser ministro de Perón, él decía, el problema de la salud pública es el agua potable. Si no generamos condiciones con el agua potable y las cloacas, no vamos a tener salud pública porque la gente se va a seguir enfermando. Digo, vamos a seguir construyendo hospitales, pero si el Estado no genera esas condiciones de salubridad, es imposible que la gente no se enferme. Entonces, la Internet, la telefonía celular, la televisión de pago, son al siglo XXI lo que el agua potable, las cloacas o la electricidad fueron al comienzo del siglo XX. Digo, hace poco tiempo
cuando recién comenzaba la pandemia, tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación, porque una de las cuestiones que planteó el Ministerio, cuando tuvo que decidir que los chicos no podían ir a clase, es cómo hacemos para que estudien si la mitad de las provincias no tenían páginas oficiales de educación, y además había que negociar con las empresas que el consumo de datos fuera cero, porque si no, piensen ustedes, nosotros tenemos 7 millones de hogares conectados con banda ancha de Internet, ¿sí? Conectados por fibra óptica o por cualquier otro sistema. Pero el resto de los hogares no tienen conexión a Internet. Entonces, tenemos 44 millones de argentinos, 60 millones de celulares y 7 millones de conexiones a Internet hogareña. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los argentinos, y sobre todo los que menos recursos tienen, solo se conectan el teléfono celular, por eso hay que conseguir la libre navegabilidad de las páginas. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, claramente es un servicio esencial. Sin ese servicio esencial, el comerciante no puede vender, no puede cobrar con tarjetas de débito o crédito, no puede hacer delivery, una industria no puede trabajar. Nosotros lo tenemos incorporado en la vida cotidiana, los términos de una conectividad más o menos decente, pero son muchos los pueblos, sobre todo el litoral o de las zonas fronterizas, que al no tener conectividad no tienen ni siquiera cajero automático en su pueblo. Digo, y conozco varios pueblos de Corrientes que les sucede eso. ¿Por qué? Porque hace 50 años ese pueblo podía tener un banco, porque los bancos trabajaban solo con la zona, porque no existía el invento de Internet. Hoy los bancos trabajan en línea y el cajero trabaja en línea. Si no hay conexión a Internet, aunque sea a través de vías celulares, no hay banco ni cajero. Es decir, lo que antes se resolvía de una manera, ahora necesariamente necesita otra. Entonces, me acuerdo que las primeras conversaciones en Conectar Igualdad, la directora nos decía, debe tener sí o sí agua y luz. ¿Cómo no pensamos en el siglo XXI que además debe tener conectividad a Internet? Bueno, esto es lo que hay que incorporar. Y lo que ha sucedido es que la pandemia puso negro sobre el blanco esta necesidad. Entonces, ¿qué pasó en los últimos meses? Nosotros habíamos hecho un esfuerzo enorme en acuerdo con las empresas para conseguir, por ejemplo, después de un aumento, porque hay que decir que primero aumentaron en marzo y abril, después de un aumento, un congelamiento por 4 meses. Conseguimos la navegación gratuita de las páginas de todas las universidades nacionales y de todas las páginas de educación oficiales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso fue un alivio. Pero el 1 de septiembre iba a haber otro aumento que lo anunciaron el 1 de agosto. Entonces uno dice, ¿cómo? Un segundo aumento en el medio de la pandemia de un grupo de empresas que nunca perdió plata, que en los últimos 4 años la suba del precio fue como mínimo 10 puntos por encima de la inflación. El año pasado, con una inflación del 53%, subieron un 63%, incluso por encima del dólar. Que no les cayó la facturación, que aumentó el consumo de Internet y que nosotros vemos que no cayó la facturación porque ellos nos pagan un impuesto a nosotros a partir de lo que facturan. Entonces, un segundo aumento en el medio de una pandemia, frente a una sociedad donde 12 millones de argentinos viven del IFE, de los ATP o de las asignaciones que le paga el Estado, parecía una locura. Y el presidente toma varias decisiones en un mismo decreto. Primero, por excepción, que no es la regla, congelar hasta el 31 de diciembre. Digo, no se podía soportar un segundo aumento de los mismos servicios que son esenciales y que la gente hoy los necesita para estudiar, para acceder al conocimiento, para estar conectado con sus familiares de los cuales está aislado por la pandemia y para poder trabajar. Ese servicio esencial fue declarado servicio público esencial y su tarifa fue congelada hasta el 31 de diciembre. Pero ¿qué permite la declaración de servicio público esencial? Empezar a regular precios. Es decir, de aquí en adelante los aumentos van a tener que estar justificados frente al ENACON por costo, inversión y ganancia. Y cualquier aumento tiene que ser autorizado por el Estado porque se convirtió en un servicio esencial. Esto no significa que la tarifa se va a planchar o que la tarifa se va a congelar. No, no,
a partir del 1 de enero van a tener que justificar. ¿Y por qué digo esto? Si un servicio que en la ciudad de Buenos Aires vale 2.500 pesos o 3.000, en La Pampa lo están cobrando 1.300, porque hay una competidora que lo cobra 1.500 y ellos lo bajan a ver si la pueden fundir, eso no es competencia leal. Digo, si acá podés cobrar 1.500, ¿por qué acá cobras 3.000? En algún lugar la ecuación está mal. ¿Por qué si yo me quiero ir de una empresa, cuando digo que me voy a ir, ese día me dicen que por 1 año y medio voy a tener un 50% de descuento en mi factura? ¿Me estaban cobrando el 50% de más o ahora van a perder plata? ¿Por qué? Si yo tengo un servicio, a los nuevos que ingresan por el mismo servicio le cobran un 40% menos. Entonces, lo que nosotros necesitamos, y el presidente lo puso en un decreto, es un precio justo, equitativo, equilibrado, transparente. Hay un artículo en la Constitución, el artículo 42, que habla de derechos de usuarios y consumidores. ¿Y quién los defiende a los usuarios y a los consumidores frente a un servicio esencial cuyo precio solo está fijado por las empresas de manera unilateral? Entonces el presidente toma el toro por las astas y dice, congelo como medida de excepción, pero a partir de ahora, para aumentar, justifique costos, justifique inversión, tenga una tasa de ganancia razonable y nosotros vamos a permitir el aumento en esa ecuación. Y tercer elemento es, además tiene que haber una tarifa social. Para aquellos que no puedan pagar los 100 megas o los 50 megas, de manera obligatoria las empresas van a tener que ofrecer conectividad, telefonía y televisión paga a un precio accesible para los que menos tienen. Y ese precio también será regulado, los aumentos por el Estado. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque el gobierno lo reconoce como un servicio público. Y esto es lo fundamental, reconocerlo como un servicio público. Y a partir de allí, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Solo regular el precio? No. Debe tener una política pública acorde a algo que es un servicio público, como lo es la luz o como lo es el agua. Es decir, hacer obra pública para poder llevar adelante ese servicio que es un servicio público. Y acá voy a tirar algunos datitos que tienen que ver con el gobierno de Néstor y Cristina y con el gobierno de Macri. El gobierno de Néstor y Cristina, en realidad básicamente el de Cristina, porque esto se concentró en los últimos años, pero si tomamos los 12 años de kirchnerismo, la inversión pública en el sector fue a través de ARSAT, solamente a través de ARSAT, 3.200 millones de dólares. ¿Cómo? 1.200 millones de dólares, los 34.000 kilómetros de fibra óptica que hizo el Estado. 1.000 millones de dólares, toda la red de TDA, de televisión digital abierta. 700 millones de dólares en los 2 satélites de comunicación que mandó al espacio, más, piensen ustedes, el satélite, el mellizo de este que se lanzó hace unos años y el que se lanzó ahora, que se empezó a hacer en el gobierno de Cristina. Digo, esa inversión en el área de las telecomunicaciones por parte de ARSAT fue a un promedio en 12 años de 260 millones de dólares por año. ¿Saben cuánto fue la inversión de los 4 años de Macri? 264 millones de dólares, no por año, en los 4 años. Es decir, solo un 25% de lo que invirtió el gobierno anterior. En materia satelital, contra los 700, casi 50 millones de dólares de Cristina para hacer los 2 ARSAT, que hoy brinda servicios a Argentina y a toda América Latina, él invirtió solo 10 millones de dólares en 4 años. ¿Saben para qué? Para alquilar un satélite porque no construyó el tercero. Y es un satélite norteamericano que le estamos pagando hasta que se pueda construir el tercer satélite que volvió este gobierno a construir. Entonces, nosotros tomamos la decisión de congelar hasta el 31 de diciembre, de generar nuevas condiciones para que el Estado intervenga en el precio y se fije una tarifa social y de comenzar a invertir. La semana pasada aprobamos un programa de 1.000 millones de pesos para conectar barrios populares, uno de 2.000 millones de pesos para conectar escuelas, hospitales y comisarías, y otro de 1.000 millones para conectar zonas de difícil acceso.
y además le acabamos de transferir 3.000 millones de pesos a ARSAT para que cambie todos los conectores y pueda mejorar su conectividad. Esos 7.000 millones de pesos, que son algo menos de 100 millones de dólares, es casi un 40% de todo lo que hizo Macri en 4 años, lo estamos invirtiendo en el primer año y en el medio de una pandemia. Entonces, esa es la diferencia de lo que significa un gobierno nacional y popular generando infraestructura sobre la cual después se van a montar todos para dar un mejor servicio. Entonces, lo que nosotros aspiramos es, de acá a 4 años, que el 100% de las escuelas del país estén conectadas, que estén conectadas todas las universidades, que tengan un servicio propio al menor costo posible, que estén conectados todos los hospitales y que estén conectados todos los barrios populares. Eso es una política pública. Dimos los primeros pasos esta semana, con un decreto ejemplar del presidente de la Nación y con una política pública que, entre ENACON y ARSAT, pretende invertir algo más de 500 millones de dólares en estos 4 años para terminar de completar la obra que se inició en el gobierno anterior y que tuvo un bache de 4 años que cuando todos avanzan y vos te quedás en el mismo lugar, significa un retroceso. Así que, Mariano, si a vos te parece, después de esta introducción, dialogamos, respondemos lo que haya que responder. Yo puedo decir que lo de Rodríguez Larreta es un disparate, un disparate. La ciudad tiene un presupuesto anual de 400.000 millones de pesos. El macrismo no gobierna desde hace 2 años, gobierna desde hace 13 años y medio. 13 años y medio. Y en lugar de mandar a los chicos a contagiarse a los colegios, debería generar las condiciones de conectividad para que los chicos estén en su casa y puedan estudiar desde su casa, repartiendo las computadoras y dando conectividad a las casas. No lo hizo en 13 años y en lugar de proponerlo, lo que quería hacer es mandar a los chicos al colegio. Ni siquiera le repartió las computadoras. El gobierno de Macri compró solo el 10% de las computadoras que compró el gobierno de Cristina, con una diferencia. Hay 200.000 que nunca repartieron. Compraron 500.000 contra 5 millones y 200.000 las está repartiendo Trota a partir de hoy. La verdad, una vergüenza. Sí, Gustavo, un gobierno insensible, ¿no? Con los sectores populares, y lo que a mí me enerva y me saca de objetividad es insensible con los chicos y chicas, ¿no? ¿Qué sentido puede tener guardado en un depósito computadoras, ¿no? En fin, no me entra en la cabeza la insensibilidad, pero bueno, cuando estudiamos la historia sabemos que la derecha en nuestro país ha sido insensible, y en muchos casos mucho más que eso, ¿no? Pero le paso la palabra a Nabila, que es nuestra compañera, que a todos les cuento, periodista de Radio Nacional, que nos enorgullece, una profesional de esto, así que le paso la palabra a ella para que, bueno, que coordine el debate. Gracias, Mariano. Sí, la verdad, gracias también, Gustavo, muy claro de todo lo que nos has expresado. Algunas personas fueron dejando algunos comentarios y este es el espacio también que les vamos a brindar a los compañeros y a las compañeras que se han sumado en esta charla para desplegar alguna pregunta, alguna inquietud respecto de esto que veníamos charlando, pero me parece claro también destacar, Gustavo, el contexto en el que el presidente Alberto Fernández determina y pone en marcha la ejecución de este DNU con la característica de una oposición, muy entre comillas, que simplemente se jacta de poner palos en la rueda cuando lo vemos en las calles, lo vemos en las escuelas públicas, lo vemos en el deterioro del acceso a la educación, específicamente de nuestra ciudad de Buenos Aires, como decíamos, la ciudad más rica del país, y que se niegan a dar un quórum para poder desarrollar ciertas cuestiones que tienen que ver con las conexiones y con la conectividad
Se escucha un micrófono abierto, sí, de paso les pedimos por favor que silencien sus micrófonos para que no nos interrumpamos entre nosotros. Digo, ¿qué pasa entonces con, digamos, cómo fue el contexto en el que se evalúa poner en pie un DNU, ¿no? Porque se habló mucho de nosotros, chicos, por favor, compañeros y compañeras, les pedimos, ¿pueden silenciar los micrófonos? Alicia tiene el micrófono abierto. No sabemos, yo no puedo ver quién es la persona que tiene el micrófono abierto, pero le pedimos Alicia, si lo puede Vicentín. apagar. No estoy encontrando ese usuario y a ver, los puedo silenciar yo, me dicen. Bueno, yo no encuentro la persona que tiene el micrófono abierto, si no yo lo haría sin problema. Es Alicia Vicentín, fíjate. A ver. ¿Listo? ¿Se fue ahí? Flor, Ejito, vos podés Sí, ya silenciarlo. está, chicos, no la podía silenciar. Ya está. Ahí está. Perdón. Bueno, listo, esto, Gustavo, darte el pie también para responder alguna pregunta y en concreto también decirte esto que vos resaltabas, la diferencia entre un gobierno popular que ejecuta las decisiones y legisla en favor de la gente, de los ciudadanos, en comparación a un gobierno que le ha dado la espalda a la gente, ¿no? Y a la conexión, a la conectividad, a los servicios de telecomunicaciones, no es simplemente un derecho que se ha adquirido justamente en este contexto pandémico, sino que ya era necesario desde antes. Es así, Nabila, como vos decís. A ver, era necesario desde antes. La pandemia lo puso más que en evidencia, me parece que lo internalizó. Porque todo el mundo venía diciendo, no, Internet es un servicio. Sino que básicamente uno lo internalizó. Y vuelvo a repetir, para el trabajo. Nosotros no nos damos cuenta la cotidianeidad del trabajo. Digo, hay trabajos que solo se pueden realizar en este momento a través de páginas de internet. Digo, y son muchos. El trabajo productivo, el comercio. Bueno, ni que hablar en este momento el estudio. El otro día, en la nota que le hacen en C5N el sábado, el presidente decía, estar conectado hoy es como en mi época poder ir a la biblioteca. Digo, el mundo del conocimiento, el mundo de la ciencia. Piensen ustedes que hace apenas 30 años, no mucho más, 30 años, las publicaciones científicas solo eran en papel. ¿Qué significa esto? Que un científico, para saber qué pasaba en el mundo, tenía que esperar que le llegara la publicación para poder leerla, estudiarla, poder comparar. Hoy todo está en línea. Hoy estamos luchando para conseguir la vacuna contra el COVID, contra reloj, y hay, no sé, 2 centenares de laboratorios que están trabajando en línea para saber qué hace uno, qué hace otro, y poder colaborar unos con otros. Antes, pero en serio lo estoy diciendo, digo, hasta 1994, 1995, Internet prácticamente no tenía desarrollo. Entonces, hasta ese momento, los científicos publicaban en revistas, y un mes después te llegaba la revista, y después vos les tenías que contestar, y un mes después, o 2 meses, o 3 meses después, les llegaba la revista al otro. Hoy eso se hace todo en el mismo momento, y esto es un avance fantástico para la ciencia, para el estudio, para el conocimiento. Entonces, el mundo se mueve alrededor de esto. La pregunta es, ¿esto está al alcance de todos? Hoy no. La asimetría que hay en lo que se llama la brecha digital es brutal. Por 2 motivos. Algunos directamente no acceden, y otros acceden en inferioridad de condiciones. Velocidad, calidad de datos, calidad de imagen. Si uno sigue la ruta de la conectividad por fibra óptica, es la famosa ruta del dinero. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un 93% de conectividad. Sí, menos en los barrios populares, donde está en el 40%. En el país, bueno, la Argentina es uno de los países de mayor penetración de Internet.
en las grandes capitales. El norte argentino, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, la conectividad está en un promedio del 40%. Entonces, depende dónde, cómo y de qué manera. En este raíz mediático que me tocó hacer, a partir de las medidas que se tomaron, Radio Nacional Malargüe me decía, acá en Malargüe, al sur de Mendoza, en el departamento más grande, solo tenemos conectividad en el centro de Malargüe, después no hay. Hoy me llamaron de Río Turbio, ¿sí? Que mañana Radio Nacional Río Turbio quiere hacer una nota conmigo. Y me decían, qué bueno que el roaming con Chile ahora es llamada de local. Y le digo, ¿por qué? Porque nosotros, cuando prendemos el celular, nos conecta automáticamente con Chile y no con la Argentina, porque estamos a 4 kilómetros de la frontera. Cada vez que hablábamos el teléfono era una llamada de larga distancia. Entonces, esas cosas, y menos mal que tenés celular y que tenés una antena que por lo menos te conecta con Chile. En Corrientes pasa lo mismo, te conecta con Paraguay o con Brasil. Entonces, todo esto se ha vuelto esencial. En ese marco de pandemia, sabiendo que estaba enfrentando a las 3 grandes empresas, el presidente toma una decisión heroica e histórica. Y lo hace en favor de los argentinos. Y lo hace para cambiar las reglas de juego. Es de acá en adelante, esto es así. Después dialogamos y podemos discutir lo que sea. Digo, eso estamos hablando con las empresas. Digo, vamos a discutir todo lo que haya que discutir. Vamos a hacer... en este sentido, discúlpame que te interrumpa, surgen 2 cosas, ¿no? Una es más en concreto con esto último que decís, de aquí en adelante esto es así. En primer lugar, preguntarte entonces cuál es la perspectiva hacia largo plazo de esta construcción de la regulación de los servicios de comunicaciones, y en función de esto tristemente anecdótico que contás de los mendocinos y de su conexión con el país vecino. Una de las preguntas que surgió aquí en el chat de Diana es si hay perspectiva de terminar de construir una infraestructura para generar efectivamente la conectividad de todos los argentinos y las argentinas. Sí, en el gobierno de Cristina se construyó la red de fibra óptica más grande del país, que está a cargo del Estado y que la maneja ARSAT. Son 30%. Son casi 35.000 kilómetros de fibra óptica, casi 35.000 kilómetros de fibra óptica. Me parece que está casi toda iluminada, pero ahora ¿qué falta hacer? Conectar esa red armando redes secundarias para llegar a lo que se llama la primera milla, es decir, del pueblo hacia la casa. Y me parece que este es el gran trabajo que hay que hacer. Digo, nosotros vamos a poner plata vía subsidios con empresas provinciales y con pymes y con cooperativas para que de esa red troncal se presten servicio a los pueblos y hay que construir esas redes secundarias. Me parece que el trabajo que va a hacer ARSAT, lo digo técnicamente, es anillar. Esto es, la red pasa por acá, bueno, la red pasa por esta ruta, anilla alrededor del pueblo para que después se pueda dar servicio a esa capital, a esa ciudad, digo, trabajos de anillados, digo, de ir encerrando para conectar un lado de la red con el otro lado de la red. Cuando hablan de, ahora se van a ir las inversiones privadas, porque ustedes, miren, las inversiones privadas cayeron a pique 2018 y 2019, pero cayeron a pique básicamente porque cayó la economía de la Argentina, por eso cayeron a pique. Hay 2 millones de líneas del pospago que se pasaron al prepago, pues la gente no tenía con qué pagar las líneas telefónicas. Entonces, la inversión privada no depende de la regulación. La inversión privada depende de la situación económica de un país. Si al país le va bien, porque lo hacemos crecer, hay inversión. Si al país le va mal, no hay inversión. Pero además hay otro dato. Si el Estado invierte, el privado invierte porque se sube sobre esa inversión para seguir extendiéndola. Si el Estado no invierte, depende exclusivamente del ritmo de los negocios. Bueno, con Cristina el Estado invirtió, con Alberto el Estado va a invertir. Ya empezó a invertir. Ahí, Gustavo, otra de las preguntas que... Sí. Perdón, Navi, ahí, Gustavo, es importante que la gente sepa que dentro, digamos, de la factura hay un 1% que va a un fondo para que el Estado administre,
justamente para llegar a esos lugares donde no es competitivo, digamos, para las empresas privadas. Es ahí donde tiene que haber una intervención fuerte del Estado, además de la administración, además de aliarse, digamos, con las cooperativas, que hay un montón de cooperativas Bueno, digamos, en las provincias. es lo que yo estaba explicando. Esta semana sacamos programas por 7.000 millones de pesos de ese fondo, 3.000 para ARSAT y 4.000 para dar conectividad a barrios populares, escuelas, zonas de difícil acceso del fondo. Yo les digo esto, el fondo más o menos recauda entre 2.500 y 3.000 millones de pesos por año. Cuando nosotros llegamos al ENACOM, ¿saben cuánta plata había en el banco en ese fondo? 11.000 millones. ¿Qué significa esto? Que el macrismo no la invirtió. La tenía ahí en el banco. No la invirtió. Es casi más o menos lo que se recauda en 3 de los 4 años. No la invirtió. Nosotros, llevamos 6 meses, ya pusimos 7.000 millones en la cancha para que se invierta. Entonces, es inconcebible lo que hicieron fue una política. La política de desinversión del sector público, eso es una política. Claramente. Dicen, con esta regla de juego va a haber menos competencia. Menos competencia hubo a partir del 2016. Clarín compró Nextel y Telecom. Lo que eran 4 empresas ahora son 3, porque hay uno que se quedó con 2 de 3. Con 2 de 4. Entonces, no tienen argumentos para oponerse, no quieren reglas, pero no las quieren acá y no las quieren en ningún lugar de la actividad política y económica. Vos hablabas, Nabila, de palos en la rueda. Son palos en la rueda con esto, palos en la rueda con la reforma de la justicia, palos en la rueda con cualquier cosa que vaya a hacer el gobierno que implique un freno a la depredación. Implique tocarles el bolsillo, básicamente. Exacto, a la depredación del capitalismo salvaje. Alberto dice, no le estamos pidiendo que pierdan, le estamos diciendo, van a ganar menos porque el otro va a pagar menos. Si, había solo un lado de la ecuación. En 4 años no existió la gente, no existió la sociedad, no existió el ciudadano, solo existieron las empresas. Todas las críticas que hicieron desde la oposición, bastante flojitas, en este caso, nunca hablaron de la gente. Ningún dirigente de la oposición dijo, bueno, las personas, el ciudadano, el usuario, no lo mencionaron nunca. Bueno, de eso se trata la diferencia política que tenemos con ellos, y por eso yo creo que son medidas fundamentales, que comience a ser regulado el aumento de precios futuros de la televisión paga, de la telefonía en todos sus aspectos y de Internet, es algo que no estaba en los planes. Quizá el 10 de diciembre del 2019, pero la pandemia que provoca una crisis económica de proporciones en la Argentina y en el mundo hace que el gobierno tenga que tomar decisiones trascendentes que van a modificar el mapa futuro en favor de la gente. Y en relación a esto que decías del rol que ocupa el Estado y ante quién responde, que en este sentido es muy claro que responde a favor del ciudadano y de los usuarios, una de las preguntas que también dejaron aquí escritas es específicamente cuál es el modelo de organismo público que se imagina para el ENACOM con ejemplos concretos, ¿no? Decíamos esto, la oposición, muy entre comillas, dice, no habla en nombre de los usuarios, no habla en nombre del ciudadano, del beneficio de la conectividad de los argentinos y las argentinas. Bueno, la ENACOM en este sentido, ¿qué forma de organismo público va a tomar y cómo va a reaccionar o de qué forma va a poder colaborar para la regulación de estos precios? Bueno, tenemos que reconstruirlo. Este organismo fue, como tantos otros, devastado por las políticas de Macri. A diferencia de otros que hasta se llevaron los cables, vos entrás y parece que al organismo no le falta nada. Ellos desarticularon todo lo que tenía que ver con lo audiovisual, con radio y televisión, y dejaron en manos de las propias empresas, y obviamente de los políticos que jugaban en favor de las empresas, todo lo que fue la regulación de Internet y de telefonía, y también de los correos. Nosotros por ahora le entramos a esto, pero yo tuve reuniones con el secretario general de ATRAC, del sindicato de correos, de uno de los sindicatos de correos. ¿Saben cuánto pagan por año de canon
Andriani, Oca o Casa, los correos privados, tirá una cifra, Nabila. ¿Cuánto pagan por año de canon al Estado? Tirá lo que quieras. No me puedo imaginar Tirá porque lo que debe ser quieras. irrisorio, no sé. Tirá lo que quieras. Tirá una cifra. No sé, me imagino que muy poco. 5.000 pesos. Claro. Está- Es lo que 5.000 un usuario paga en su casa para mantener el servicio de internet. A ver, 5.000 pesos por año. ¿Sí? Es nada. 800 No, pesos por por mes. lo que vos decís. 800 pesos por mes. Digo, sale más cara una carta documento. Bueno, allí, bueno, está Sergio, ahí lo veo a Sergio que trabaja en el Correo Argentino. Esto me lo vino a decir la gente del Correo Argentino. Digo, pagan 5.000 pesos por mes, pero además, a veces cuando tenés que despachar algo, ellos cobran, ponele 10, y el Correo Argentino cobra 7. Entonces ellos te lo reciben, lo despachan por el Correo Argentino. Está Miguel, también me gustaba, está Miguel, que es compañero delegado de ATRAC, Claro, de bueno. Capital, un gran compañero. Ahí está, Miguel, me vino a ver tu secretario general para decirme, esto no puede ser. Entonces, obviamente que habría que aplicar algo que sea razonable y que con esa plata se mejore la conectividad, como también hay que cobrarle a Netflix y a esas empresas, y hay que cobrarle a las paqueterías que compite contra el Correo Argentino sin ninguna obligación y sin pagar nada. Entonces, hay mucho por hacer. ¿En favor de quién? De la justicia social, de la equidad, del otro. Y el otro es el ciudadano, para tener un mejor servicio. No es que el gobierno le quiere cobrar más para guardarse la plata, no, para brindar un mejor servicio y que le cobren más a la empresa. Es algo equitativo, justo. Imagínense un 0,5% de lo que facture, que es nada. Es la mitad del 1%, que lo terminamos pagando los usuarios en el envío. Pero eso significaría millones de pesos por año para mejorar la conectividad, mejorar los servicios y dar mejor servicio. Entonces, esta es la diferencia de un gobierno que se planta, de un gobierno que piensa en perspectiva y que ha tomado la decisión, sí, de enfrentarse a grandes corporaciones. Pero es mentira que lo estamos haciendo porque alguien se peleó con alguien. Nadie se peleó con nadie. A ver, iban a volver a aumentar. Mañana nos iban a matar a todos nosotros y iban a decir, ¿qué hace el gobierno frente a un aumento desmedido por segunda vez en la pandemia de estos servicios que son esenciales? ¿Qué hace el gobierno? Lo declara servicio esencial, lo declara servicio público, frena el aumento y a partir de ahora hay que pedir permiso para poder aumentar. Esto es lo que se hizo. Te transmito otra de las preguntas que dejan aquí escritas en el chat, Gustavo, es si está prevista la creación de redes comunitarias para atender el déficit, específicamente en los barrios más vulnerados por la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, dictamos el viernes una resolución que es la reglamentación, donde nosotros permitimos, las empresas sociales en esta actividad se llaman empresas de valor agregado. Es decir, no son empresas TIC, pero son como si lo fueran y se llaman empresas de valor agregado. Entonces, esas empresas sociales, que hay dos, Atalaya, Atalaya y Altermundi. Atalaya presta servicios en la Villa 20, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Altermundi presta servicios en la provincia de Córdoba, en algunos barrios o en algunas localidades. Nosotros queremos que la prestación de los servicios en los barrios populares se haga a través de vecinos que constituyan empresas, de cooperativas que se constituyan. A lo mejor se tienen que asociar, en la reglamentación permitimos que se asocien de a 2 o de a 3, sin necesidad de hacer una UTE, digo, sin necesidad de hacer papeleríos en la inspección de justicia, sino que sean los propios vecinos los que puedan. La obra de infraestructura la va a pagar el ENACOM, la va a pagar el Estado, pero que ellos constituyan empresas locales para dar después el servicio. Y además, no va a ser un servicio de segunda. Exigimos 100 megas para la red fija y 10 para la red móvil. Es decir, va a tener que ser fibra óptica. Nosotros queremos que haya fibra óptica en los barrios populares.
Entonces, para que el servicio sea igual al servicio que tienen a 10 cuadras en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires, que no sea un servicio menor, que sea un servicio de las mismas características. Así que todo eso lo metimos en el reglamento. Esto va de la mano con estos packs de precios cuidados. Se trasladan los precios cuidados hacia los Exacto. servicios de comunicación. Vos vas a tener una conexión de 100 megas y si no podés pagar, vas a tener otra accesible, obligatoria, pero accesible a tu posibilidad de pago. ¿Sí? Si tenés jubilación mínima, si tenés salario mínimo, bueno, vas a tener, que lo tenemos que discutir con las empresas, cuántos gigas de conexión a internet, cuántos minutos de telefonía, cuántos mensajes y cuántos canales de televisión. Es interesante también porque nosotros venimos acostumbrados durante todos estos años a hacer reclamos constantes del servicio, no solo de Internet, sino también de la telefonía celular en general, de los dispositivos móviles que hoy estos se han convertido, como venimos diciendo, de primera necesidad para establecer la comunicación, para el acceso a la educación desde nuestros hogares, para trabajar. Y otra de las preguntas que surge también a raíz de esto y de esa quizás mala costumbre que tenemos por hacer reclamos constantes ante una falta de servicio o ante un servicio deficiente es si se pensó algún tipo de control social para que en el caso que la empresa no cumpla con ese servicio que se establece dentro de todos estos paquetes. O sea, ¿de qué manera podemos asegurarnos que lo que nosotros vayamos a contratar sea efectivamente el servicio que estaremos utilizando? Bueno, nosotros mañana tenemos justo una reunión con todas las asociaciones de usuarios y de consumidores. Y después el miércoles, además de reunirnos con las telco, nos vamos a reunir con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, porque tenemos que tener organismos muy profesionalizados para que puedan controlar esto. Y esos organismos muy profesionalizados requieren de una experiencia en la materia que hoy el ENACOM no tiene. Nunca regulamos precios, así que nos tenemos que asociar a otros organismos para que esta regulación pueda ser efectiva. Digo, nosotros regulamos espectro, regulamos megahertz, kilohertz, frecuencias, pero nunca regulamos precios. La experiencia que uno tiene es que hay otros organismos que lo hacen, lo saben hacer y tienen experiencia en hacerlo, así que nos tenemos que asociar en defensa del ciudadano para que se sepa que lo que está contratando es lo que le están brindando. Dicho sea de paso, una también de las preguntas que surgieron es si a partir de esto se va a dar o se prevé una apertura hacia nuevos puestos de trabajo. Digo, esta actividad que la ANACOM no contaba, que no tenía, que es una pata que justamente no se venía desarrollando, que es la de controlar precios, a este momento, a partir de ahora, de vincularse con otros organismos o con otras específicamente, no sé también si está previsto quizás vincularse con algún tipo de cooperativa, desde qué lugar se prevé o si está contemplada esa posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo. El mayor trabajo se va a dar por la obra pública que tenemos que generar y por las empresas de servicio de Internet que se van a generar a partir de la obra pública. Imagínense esto, nosotros pretendemos hacer una inversión en estos 4 años desde ENACOM nada más, de alrededor de 22.000 millones de pesos. ¿Por qué digo esta cifra? Porque es entre lo que tenemos y lo que tenemos que recaudar, más o menos va a oscilar 22, 25.000 millones de pesos. Eso implica dinero directo para obra de infraestructura. ¿Sí? ¿Qué implica obra de infraestructura? Tener que hacer la obra civil y tener que hacer la obra técnica. Esto es, desde la zanja para meter el cable o el palo para meter el cable, hasta comprar el cable, colocarlo, fusionarlo, meter los conectores, meter todos los fierros que haya que meter, hasta que te llega el módem a tu casa. Eso significa mano de obra técnica. Pero a su vez alguien después te va a dar el servicio. Es decir, va a haber una cooperativa, una empresa social, una pyme
que te va a dar el servicio de Internet montado sobre la infraestructura que hizo el Estado para dar el servicio. Es decir, hay otro empleo más, que es la pequeña empresa de Internet que va a dar servicio en ese barrio o en esa localidad o en esa provincia. Así que, digo, estos 22.000 millones de pesos, y si recaudamos más, invertiremos más, van a ir directo a inversión que genera un doble efecto. La obra de conectividad por un lado y la empresa que te brinda el servicio por el otro. Bueno, ya como para ir cerrando, una de las últimas preguntas que estoy leyendo, de la verdad de las miles que han dejado y algunas se me han filtrado, sepan disculpar, que son muchas los comentarios, además de los comentarios positivos también respecto de este encuentro, de esta charla, y ni hablar de, bueno, de esta resolución de este DNU que como venimos diciendo, pone en favor el servicio hacia el ciudadano. Preguntan cómo tomaron esta medida las cooperativas, y me anticipo y me imagino que de manera muy positiva. Sí, lo tomaron como una oportunidad. ¿Por qué? Porque tanto las cooperativas como las pymes, que son muchas, hay 1.000 empresas que brindan servicios en el sector, de las cuales 400 son cooperativas. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué empresas brindan servicio en el sector? Me van a mencionar 4 o a lo sumo 5. Me van a mencionar las 3 telefónicas, me van a mencionar Telecentro y me van a mencionar, si alguno es de la zona de Cuyo, al grupo Vila Manzano. Esas 5 tienen el 92% del mercado. Y las otras 995 tienen el 8% del mercado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esas 995 que solo tienen el 8% de la facturación generan el 40% del empleo y llegan a 1.000 lugares diferentes. Estas 5, que tienen el 92% de la facturación, generan el 60% del empleo. ¿Por qué las pymes lo toman bien? Porque ahora van a tener una reglamentación diferenciada de las grandes. Las pymes, las cooperativas dicen, esta es una oportunidad para crecer porque tenemos muchas cosas que resolver con las grandes que nunca podemos resolver. Y el Estado va a mediar para que se resuelva. Digo, hay empresas de Internet que podrían hoy dar telefonía fija a través de lo que se llama el IP. Es decir, no a través de la telefonía común, sino a través de Internet. Como por ejemplo da Telecentro, ¿sí? Que te da teléfono, pero no a través de la línea de cobre, sino te lo da a través de la fibra óptica. Bueno, eso está sin resolver. Son muchas, pero muchísimas, las empresas que podrían dar servicio de telefonía fija mucho más barato de lo que hoy se da, sobre todo en el interior donde están las pymes y las cooperativas, y hay que abrir ese juego que el gobierno anterior no abrió. Entonces, es mucho lo que tenemos por resolver en la reglamentación para ayudar a las pymes y a las cooperativas para dar más servicios, poder competir con mayores herramientas, ganar mayor mercado, que no le va a mover el amperímetro a las grandes. Ahora, si ellos pasan del 8% del mercado al 12%, crecieron un 50%, y para ellos es mucho. Con esta distinción que haces respecto de las telecomunicaciones y las empresas, las cooperativas, en las provincias del país y en relación a la Ciudad de Buenos Aires, ¿se van a establecer las tarifas según la demanda? ¿Cómo se prevé eso para que no haya una gran brecha más de la que ya existe? Van a tener que justificar por separado, por tipo de servicio y por tipo de empresa, costo, inversión y ganancia. Entonces, no es lo mismo el costo de una empresa grande que contra el 92% de la facturación emplea el 60%, que el costo de una empresa chica que emplea el 40% pero tiene el 8% de la facturación. Es decir, tiene una relación de costo mucho más alta una chica que una grande. Así que esa va a ser la diferenciación. Fíjense qué contradictorio. La cuestión de costos es mucho más grande en la chica, claro, que históricamente aumentó mucho menos que las grandes, que tiene un costo menor. Así que bueno, de eso se va a tratar
tenemos todo por delante, pero yo vuelvo al tema inicial de Mariano, y es, si los chicos accedieron al yogur con la tarjeta alimentar, nosotros tenemos que garantizar que accedan a las mismas herramientas que los otros que tienen con qué acceder a la educación. Si no, esto no se arregla más. Estamos en buen camino entonces, Gustavo, con esta iniciativa, y ojalá que lo podamos ver ya en práctica, bueno, ya con esta medida de aquí a diciembre con la fijación de tarifas, digo, ya es un gran primer avance. Está congelado, te tienen que devolver el aumento el mes que viene y vamos a empezar a trabajar en la distinción esta de los nuevos precios de acá a octubre, para que ya todos sepamos qué va a pasar el 1 de enero. Así ya que, lo bueno, sabemos, y la verdad que da lugar a un montón de otras preguntas, porque nos pasa que nos aumentan a cada rato, que no nos avisan, que nos bajan el servicio, que nos cortan. Digo, esto da para largo, y seguramente nos tendremos que seguir informando para saber cuáles son los beneficios que tenemos a partir de ahora, que uno tiene que pensar en esto, ¿no? Digo, empezamos a decir, ahora tengo que cubrir este derecho, cuando se supone que, nada, la era de las comunicaciones ya lo tendríamos que tener súper trabajado, pero bueno, a partir de ahora este es el momento entonces de empezar a generar estos cambios en favor de los ciudadanos, de las argentinas y de los argentinos, para que podamos ser un poco más autónomos, ¿no? Mariano, ¿querías agregar algo más? Bueno, nada, todos se preguntarán, viste, a mí me da miedo escénico los grupos y eso. Nabila, la verdad que sos una genia para traducir las preguntas, todo, te agradezco mucho de corazón. Gracias. A Gustavo también te agradezco mucho todo este espacio, me parece que se resume en lo que decías, en todas estas medidas para generar una Argentina igualitaria, en donde entremos todos y todas, en donde hablabas de Río Turbio, un lugar que conozco mucho, por mi estadía en Santa Cruz. Hay que agregarle que hoy hace 10 grados bajo cero. O sea, ¿cómo no va a haber, digamos, conectividad en un lugar? Imagínense que donde tiene que haber teléfono, cable, tiene que haber todo, porque cada uno, hacer 3, 4 cuadras es un montón. Así y tenemos que generar lo que bueno, la gobernadora, hablando del sur, llama equidad territorial. Los chicos de Río Turbio, de La Quiaca, de Apipé, de Malargüe, de donde sean, tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y esto se tiene que atacar con todos los frentes que tiene el Estado. Y bueno, bienvenido, como decíamos, ¿no? Las desigualdades no es que nos las conocemos ahora, sino que se han puesto de manera, digamos, de manera fragrante. Ya teníamos un Estado que nuestro proyecto político, digamos, había puesto programas como el Conectar Igualdad, y ahora vamos profundizando con estas medidas y con funcionarios que son compañeros y que están comprometidos, ¿no? Yo esto lo pongo sobre la mesa. Del otro lado no es que hay fantasmas, hay intereses y muy fuertes, y tenemos como compañeros como Gustavo que ponen el cuerpo, el alma en esta disputa que es hacer una Argentina más igualitaria. Está nuestro presidente y hay un montón de mujeres y hombres que ponen lo suyo cotidianamente para construir rescatar la Argentina, reconstruirla. Y eso se hace con acciones chiquitas todos los días. Y a veces un envión más fuerte como que lo tuvo a Gustavo, al ENACOM, como protagonistas. Gustavo, agradecer muchísimo. Quiero destacar que está, digamos, las directoras de niñez, nuestras compañeras, Alejandra Rizzo, que ahí te veo, de Lomas de Zamora, estuvo Mónica Benezaga de Esteban Echeverría, está Alejandra Shanahan, que es directora nacional de Promoción y Protección. Bueno, hay un montón de compañeros y compañeras de Aires, a todos ellos un abrazo muy fuerte, y a todos los de Forja también.
y a todos los compañeros, compañeras del Frente de Todos. Rescatar esto que dijo Alberto, que unidos, todos juntos, somos imbatibles, y que no es que nos tenemos que unir para cualquier cosa, sino nos tenemos que unir justamente para poder generar estas políticas, para sacar las computadoras de los galpones que estaban tiradas, para generar regulaciones que generen trabajo en cooperativas en los pueblos, y para que los chicos y chicas que tengan internet y que tengan, digamos, una computadora, sea algo cotidiano, sencillo, como por ahí lo son los de otros, ¿no? Las de otras familias. Que eso sea una normalidad y que no sea una noticia tan rara o extravagante como nos parece ahora. Nada, para cerrar, Gustavo, te quiero agradecer realmente esto, porque estuvo muy tironeado estas semanas, y para nosotros como espacio político era muy importante hacer un testimonio sobre este tema, y bueno, y contar con tus palabras nos ayuda y mucho. Mariano, el agradecido soy yo, a todos tus compañeros de Aires, a los compañeros de Forja que se sumaron. Muchos quedaron afuera porque el cupo es 100 y tuvimos 100 hasta hace 2 minutos, sí. Pero esto demuestra que hay mucha gente que quiere militar, que quiere informarse y que quiere llevar esto después a cada lugar de lucha. Así que yo soy el agradecido. Vamos a trabajar junto con Mariano en cuestiones institucionales, que vamos a firmar convenios y vamos a trabajar, pero eso lo dejamos para comunicarlo en otra oportunidad, ¿sí? Gracias. Bueno, abrazo grande, Mariano, y gracias a todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, Nabila, Ahí hacemos ese aplauso virtual, entonces, para agradecer a Gustavo y a Mariano por las reflexiones. Obviamente, gracias a ustedes también. Un derecho a vivir. Seguramente nos estemos encontrando en otra charla, en otro encuentro, ya con algunas novedades de estos acuerdos entre Gustavo y Mariano, así que ya lo estarán comunicando, y muchas gracias por estar y por los buenos comentarios. Gracias Mariano. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.